Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Síguenos a través de la página de Radio Line en Facebook, como El Templo de las Ánimas en YouTube y en toda aquella plataforma de podcast que se te ocurra que exista, como El Templo de las Ánimas. Ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo. Puedes también activar la campanita y suscribirte, pero claro, si quieres. Y esta noche tenemos un viaje increíble, un viaje muy especial. Nos remontamos a la Edad del Hierro. Vamos a conocer los mitos, leyendas, historias y cultura del pueblo celta. Algo maravilloso y mágico va a ocurrir aquí esta noche, sin duda alguna. Desde la Sierra Norte de Sevilla, creo que ya nos escucha por aquí. Tenemos el honor de tener a una mujer joven, pero con una capacidad, una auténtica erudita en este tema. Ella es perito judicial en arqueología y divulgadora de cultura celta. Y se llama África Castañeda. África, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal la temperatura? Porque aquí no termina de llegar el frío, ¿eh? Tú que estás por la Sierra Norte. Bueno, aquí se hace un poquito más de fresquito. Oye, África, decimos que eres perito judicial en arqueología. Eso es apasionante. Pero ¿cómo descubres esto y cómo decides encaminar tu vida a ello? Bueno, pues básicamente creo que fue desde bien pequeñita, la verdad. Y hay que tener en cuenta que con unos 12, 14 años más o menos, fue la primera vez que excavé en un yacimiento y a partir de ese momento fue cuando me cambió el chip y dije que me quería dedicar a la arqueología. ¿Te cambió el chip a partir de...? A partir de que excavé en un yacimiento. ¿Y qué encontraste ahí? Pues se encontraron desde cráneos de homínidos hasta dientes de hiena, dientes de sable, huesos de diferentes animales, pero todos prehistóricos, básicamente. ¿Y por qué los celtas, África? Pues los celtas, pues básicamente porque es una cultura muy, pero que muy olvidada, desde mi punto de vista. Es una cultura que tiene muchísimos enigmas, mucho que poder desarrollar, por así decirlo, y además es que básicamente muchas de las cosas que hoy en día tenemos, ¿vale? Como bien podrían ser, por ejemplo, los pantalones, ¿sí? ¿No? O por ejemplo, el divorcio, ¿vale? O distintas comidas, como por ejemplo la hidromiel, o bueno, básicamente son cosas de nuestro día a día que uno no se para a pensar que bueno, de qué cultura provienen, y muchas de ellas pues provienen de los celtas. Y se lo debemos a ellos, todo eso. Claro, exacto. Siempre se ha dicho que hay poca arqueología celta. ¿Esto es así? A ver, hay poca arqueología celta en el sentido... Bueno, eso es lo que dicen algunos arqueólogos, ¿vale? Sí. Y algunos estudios. ¿Por qué? Porque como la etimología céltica, ¿vale? Muchas veces se confunde, por ejemplo, con otros pueblos de la Edad del Hierro. Como bien podrían ser los britanos o los galos, o también depende mucho de la zona, ¿no? En la que estuvieran situados diferentes pueblos que habitaron pues lo que sería la Edad del Hierro. Entonces, claro, hay que diferenciarlo muy bien, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que esos pueblos sí
pertenecían a lo que sería como la cultura céltica. Pero claro, después cada uno tenía sus propias costumbres, tenían sus propias, por así decirlo, como su propia identidad. Uh-huh. Entonces, básicamente, ahí es donde pues identificas que sea o bien céltico como una cultura en general, o bien de un pueblo muy específico. ¿En España hay restos arqueológicos celtas? Hay restos arqueológicos celtas. Sí. La verdad es que sí. Sí hay. La verdad es que sí, pero esto es como meternos en un berenjena, por así decirlo. No te quiero meter en un berenjena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte de Galicia, uh-huh, ¿vale? Se diferencia mucho entre cultura castreña y cultura céltica. ¿Por qué? Porque la cultura castreña básicamente fueron aquellos habitantes que hacían los castros, que vivían en las casas típicas circulares, ¿vale? Con el techo que eran de piedra, de mampostería de piedra, que el techo era, por ejemplo, como si fuera como paja, ¿vale? Entonces, se identifica y se diferencia mucho a la vez. Entonces, hay arqueólogos y hay estudios que identifican a los celtas de Galicia como cultura castreña, y hay otros estudios que dicen que la cultura castreña pertenecería a la cultura céltica. Entonces eso depende mucho de los historiadores, de los arqueólogos o de los distintos estudios. Hoy en día sí es verdad que se diferencian bastante, pero sí se podría llegar a identificar diferentes estructuras o diferentes restos arqueológicos que serían célticos en lo que sería el norte de España. Igual que en el norte de España, por ejemplo, también en Palencia, uh-huh, o por ejemplo, en la parte de Extremadura, en lo que sería como la zona más pegada a Portugal, ¿vale? Uh-huh. Y el norte. Ahí sería donde más restos arqueológicos nos podríamos encontrar de célticos. ¿Y quién escribe la historia de los celtas? Porque tengo entendido que hay muy poca documentación escrita por ellos, ¿no? Sí. Es sobre todo el tema, sobre todo fueron los romanos, ¿no? Sí, claro. A ver, los celtas ellos escribían, ¿vale? Ellos inventaron, por ejemplo, también su propia escritura, que era el Ogán, que lo que se basaba era en, bueno, era como una estructura, a ver cómo lo explico, que es un poco complicado. Era una estructura como de diferentes muecas, ¿vale? O diferentes símbolos, ¿vale? Que cada uno de ellos pues significaría una letra diferente. O, por ejemplo, cada uno estaba asociado también a un árbol, ¿vale? Porque los celtas se guiaban mucho por los árboles. Uh-huh. Entonces, ellos inventaron su propia escritura. Pero ¿qué pasa? Que ellos no dejaron ningún tipo de, por así decirlo, como de escritura o ningún tipo de resto arqueológico que pudiéramos identificar como que si tuviera una escritura céltica, ¿no? Sí es verdad que se han encontrado algunos, ¿vale? Pero son más bien celtíberos o galos, ¿vale? Pero ninguno lo que se denominaría como céltico. Y eso no conlleva... Dime. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ellos basaban más bien como sus enseñanzas en la oralidad, uh-huh, ¿vale? Todo era oral para que así fuera perdurando en el tiempo. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo no ha ido perdurando, lo que ha sido perdiendo. Claro. Entonces, claro, muchos filósofos griegos, sobre todo, o por ejemplo Julio César, uh-huh, en lo que sería la Guerra de las Galias, ahí sí
plasmó o identificó de alguna manera muchos textos en los que hablaba de los celtas, o más bien, como ellos lo denominaban etimológicamente, que era keltoi, ¿vale? Uh-huh. Era como el término más antiguo, por así decirlo. Entonces, ahí fue cuando más o menos podemos tener alguna constancia de textos antiguos provenientes de celtas, claro. Uh-huh. Pero eso no tiene riesgo, por así decirlo, de que se transgiverse la historia. Hombre, claro, ten en cuenta que Julio César, por ejemplo, él escribió desde como su punto de vista. Claro. Entonces, claro, él siempre se le iba a llevar a su terreno. Desde mi punto de vista. Uh-huh. No hay una historia, por ejemplo, no hay una historia celta, por así decirlo, fidedigna. Sin embargo, ¿sabes? Pero sin embargo, algo harían cuando su legado perdura a día de hoy, ¿no? En muchos puntos. Claro, exactamente. Sí, es verdad que, por ejemplo, en muchas partes de Escocia o de Irlanda, uh-huh, sí se fue recuperando, ¿vale? Lo que sería como el legado céltico o el legado que fue dejando esta cultura. Pero no ha perdurado nada, por así decirlo, 100% fidedigno, claro. Yo he leído que, esto me parece muy curioso, que la luna de miel tiene procedencia celta, ¿no? Sí, claro. A ver, la luna de... Por ejemplo, una mujer, ¿vale? Uh-huh. Se podía divorciar, se podría casar si ella lo deseaba, ¿vale? Podía convertirse, por ejemplo, en guerrera, ¿vale? E ir ella, por ejemplo, al campo de batalla en vez de ir su marido, ¿vale? Uh-huh. Es decir, no era una sociedad patriarcal, sino en la que la mujer y el hombre tenían prácticamente los mismos derechos, ¿vale? Aunque después, si nos remontamos, por ejemplo, a los romanos, sin ir más lejos, pues los romanos lo que hicieron fue todo lo contrario, ¿vale? La mujer se debería de quedar al cargo de los hijos, ¿vale? Cuando digo los romanos, digo cualquier otra civilización de la antigüedad. Entiendo entonces que eran incluso más avanzados que nosotros, ¿no? Claro, sí, literalmente. Sí. Cuéntame, porque hay otros personajes sobre todo de la mitología. Se habla de que los celtas no tenían diosa, y eso es un falso mito, ¿no? Sí, eso es un falso mito, pero bastante arraigado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los celtas, como la mujer y el hombre prácticamente tenían los mismos derechos, pues ellos tenían dioses, tanto mujeres, ¿vale?, como diosas. Es decir, que daba igual el rango que tuviesen. Entonces, por ejemplo, pues podríamos tener, ahora que se va acercando Samhain, ¿vale?, que sería como la parte más ancestral de Halloween, del cual ahora hablaremos. Sí, por supuesto. Pues sí. Nos encontraríamos, por ejemplo, a Caligea, ¿vale? ¿Quién era Caligea? Por poner un ejemplo, pues era una diosa de la cual apenas se suele hablar, porque es una realidad, que por ejemplo pues se le rendía culto para pedir que cuidase cualquier cultivo, la naturaleza, el mundo, y además era como la diosa del invierno y doncella de la primavera, ¿vale? Entonces era diosa del clima, de los vientos, y era venerada sobre todo en Escocia. ¿Por qué? Porque después cada diosa se le rendía, por ejemplo, un culto más específico en alguna zona.
como bien, por ejemplo, podía ser en Escocia, o en Irlanda, o en la parte de Gales, ¿vale? En cualquiera de las 7 naciones célticas. Las 7 naciones célticas son como 7 lugares, por así decirlo, en los que estuvieron los celtas y dejaron un legado que hoy en día perdura. Por ejemplo, Galicia, Gales, la Bretaña francesa, Escocia, Irlanda. Entonces, como en todos esos sitios ha seguido perdurando lo que sería un legado céltico, pues se denominaría las 7 naciones celtas. Entonces, por ejemplo, pues Caligea tiene numerosas leyendas, ¿vale? Pero al igual que nos encontramos con Caligea, pues también nos encontraríamos, por ejemplo, con diosas de la guerra, como bien podía ser Bat, o bien podía ser Morrigan, o Macha. Estas diosas, por ejemplo, aparte de ser diosas de la guerra, pues se podían transformar en un animal totémico. ¿Por qué? Porque los celtas tenían diferentes animales, ¿vale?, con los que ellos se identificaban, como bien podía ser, por ejemplo, el cuervo, o por ejemplo un lobo, o el conejo. Eran animales que a ellos pues les daban cierta como tranquilidad en el campo de batalla, o suerte. De alguna manera los ayudaba y los acompañaba en un trance que, bueno, que para ellos pues no era como demasiado bueno, por así decirlo. Tenían una conexión especial con la naturaleza, entiendo, ¿no? Exactamente. Sí, los celtas todo lo basaban en la naturaleza. O bien en animales, o bien en plantas, o bien en cambios de clima, como por ejemplo el Caligea. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, a ver cómo lo explico. Era una diosa, ¿vale?, que todo dependía de que si ella pues estaba como de buen humor, de alguna manera, y se le rendía el culto que ella deseaba, ¿vale?, pues no dañaba los cultivos. Ahora, que ella no tenía como esa constancia de que se le rendía un culto que ella creía que era el correcto, pues dañaba los cultivos, ¿vale?, casi siempre lo que sería la noche de Samaín. Digamos que por ejemplo, no había que enfadarla. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, algún resto arqueológico, o por ejemplo alguna etimología, ¿vale?, que se haya conservado en la actualidad aquí en España, en lo que sería la península ibérica. Pues por ejemplo nos encontraríamos a la diosa Deva, que la diosa Deva era la diosa del mar, de las emociones y los sentimientos. Y bueno, aparte de la salud, del amor, porque aquí los dioses celtas, cada uno se ocupaba de una cosa, por así decirlo, pero también se ocupaban de muchas, tenían muchas cualidades y muchas cosas en general, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la diosa Deva, por ejemplo, hay una leyenda que es bastante, bastante bonita, que también que da bastante pena a la misma vez, que es que cuando la diosa Deva, como era la diosa del mar, ¿vale?, el mar antes pues era dulce, según esta leyenda. Que no quiero que después caigan palos. Dejamos claro que es leyenda. Vale. Exactamente, vale. Que esto es mitología. Vale. Eso, que cuenta la leyenda que el agua del mar pues antes era dulce, hasta que la diosa Deva pues se enamoró, ¿vale?, de un humano. Su amor era tan fuerte, ¿vale?, que ella creía que iba a durar para toda la vida. Pero ¿qué pasó? Que su amor pues se rompió y duró solamente una noche. La diosa Deva volvió al fondo del mar con una fuerte tristeza. Lo típico. Sus ojos, por ejemplo, pues no dejaron de llorar,
y lloró tanto, 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 que desde entonces el agua del mar fue salada. Entonces, esa leyenda, bueno, es muy bonita, pero también, pues, es como una leyenda de desamor. Pero son historias preciosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, podemos encontrar alguna etimología de la diosa Deva aquí en España? Pues, sin ir más lejos, por ejemplo, arqueológicamente, ¿vale? Hablando, nos encontraríamos, por ejemplo, en la cueva de la Griega, que está en Pedraza, en Segovia, que ahí apareció una inscripción que estaba consagrada a la diosa Cornelius, ¿vale? Que era la diosa Deva. Era como su nombre etimológicamente hablando, ¿vale? Otro, por ejemplo, otro resto, ¿no?, que nos encontremos de la diosa Deva, pues se encontraría en el concejo de Castiñón, que es el islote más grande de Asturias, que se le denomina como la isla de la Deva, ¿vale? Es como su propia, como su propia isla, que es donde los astures pensaban que vivía esta diosa, ¿vale? Entonces también, por ejemplo, entre Asturias y Cantabria nos encontraríamos el río Deva, que es el típico que tienes que estudiar en sociales o en geografía, en el colegio, ¿vale? Y en Asturias, por ejemplo, al lado de Gijón, hay un pueblo que se llama Deva. Entonces son pequeños restos, ¿vale?, que ha perdurado en lo que sería como la sociedad, ¿vale? O que ha perdurado en nuestro día a día. Entiendo. Igual que, dime. Igual que Deva, pues hay muchísimos restos así, de esa misma índole, que bueno, que se pueden encontrar de manera muy esporádica, ¿vale? Porque es eso, los celtas no es algo que esté sumamente estudiado. Sí está muy estudiado, por ejemplo, en Irlanda o en Escocia, o por ejemplo en la parte de Galicia, ¿vale? Se está empezando ahora a volver a estudiar o a volver a tener conciencia de que, bueno, de que parte de nuestro legado histórico más rico proviene de esta cultura. Pero en el resto de la península ibérica o en el resto de Europa, ¿no? Bueno, lo que ahora sería Europa, pues no se estudia demasiado, desde mi punto de vista. Pues debería, porque es maravilloso, pero entiendo así que si era un pueblo, se le puede llamar pueblo, ¿no? Sí, también. Porque, bueno, es otra cuestión que se me viene a la mente. ¿Era un pueblo? ¿Era una raza? ¿Era una cultura? ¿Era un estilo de vida? ¿Qué eran? Era todo. Era todo, básicamente. Porque ellos tenían sus propias costumbres, era una sociedad muy avanzada para la época en la que vivían. Sí, eso me estoy dando cuenta de que sí. Hicieron muchos cambios que, por ejemplo, a los romanos pues les vinieron de perla, básicamente. Y, por ejemplo, pues muchas cosas que hoy tenemos, pues es de céltico. Es que parece mentira que, por ejemplo, los pantalones, ¿no? Sí. Los pantalones, los hombres, por ejemplo, pues los llevaban en el campo de batalla. ¿Entiendes? Casi siempre, pues, a ver, también llevaban farda. Sí, pero para ellos también suponía como una comodidad llevar pantalones. O, por ejemplo, la hidromiel, ¿no? Pues también sería céltico, que también en parte es nórdico, también, también, y que también es etrusco, también. ¿Me entiendes? Que son como muchos hechos, ¿no? Sí. Que parecen insignificantes, pero que en su totalidad pues hacen que una cultura pues sea más interesante y que, bueno, que tenga su propia identidad. Pero quedó también ese
quedó ese, no sé, ese, cómo llamarlo, esa calificación de bárbaros cuando no tienen nada que ver. Era un pueblo que se defendía cuando tocaba también, ¿no? Claro, hombre, claro, porque por ejemplo, sin ir más lejos, Boudica, Sí. ¿vale? Boudica era, por ejemplo, pues era una reina guerrera, ¿vale? Porque las reinas podían ser reinas, por ejemplo, druidesas, sí, o reinas guerreras, o reina nada más, ¿vale? Que podía tener como diferentes papeles. Entonces, por ejemplo, Boudica pues era la reina de la tribu de los Icenios, ¿vale? Que esto estaba en Britania, que sería ahora mismo como la parte como de Inglaterra. Entonces, por ejemplo, ella, llevó como al campo de batalla a varias tribus britanas, incluyendo a los Trinovantes, que era otra tribu que era prácticamente la más importante de toda la zona, durante uno de los mayores levantamientos de toda Britania contra los romanos. Pero yo quiero profundizar aquí. ¿Qué le ocurre a esa mujer para acudir al campo de batalla? Pues, por ejemplo, es que le ocurren bastantes cosas, ¿vale? Sin ir más lejos, ella estaba casada con un antiguo, con un rey, ¿vale? Que ¿Sí? se llamaba Prasutargo, que era el rey de los Vicenos. Que al principio pues no fueron invadidos por los romanos, pero que al fin y al cabo pues tuvieron que tener como un estatuto de aliados, ¿vale? Sobre todo en la conquista de Roma en Britania, más o menos el año creo que era 43, 42, ¿vale? Si no lo recuerdo mal. Entonces esto fue como la gota que colmó el vaso, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el fin de garantizar la seguridad, ¿vale?, de su familia y de su pueblo, redactando como un testamento, pues ella y su marido pues redactaron ese testamento, ¿no? En el que decían que tanto sus dos hijas como César tenían que ser como los herederos del reino, ¿vale? ¿Qué pasó? Que Prasutalgo pues murió en el 61. Es que no lo recuerdo bien. No pasa nada. Entonces Roma pues acudió muy rápidamente a reclamar su herencia. Claro, pero ¿qué pasa? Que estaban también esas dos hijas. Entonces, lo que sería el reino, pues habría que partirlo como en tres, ¿vale? Y aquí es donde viene, pues, lo más sangriento y lo devastador de lo que sería esta historia. Y es que los romanos devastaron todo, absolutamente todo el reino iceno. Esclavizaron también a parte de la población y aparte, pues, se apropiaron de todos los bienes. Porque, claro, Roma, ya por donde iba, sí, pues iba arrasando con todo. ¿Vale? Entonces, ante esta situación, pues Boudica se rebeló y Roma pues respondió de aquella manera, ¿vale? ¿De qué manera? Pues que la reina fue desnudada, la azotaron, ¿vale? Que era algo como muy típico, frente a todo su pueblo, y aparte, delante de ella, pues violaron a sus dos hijas. Madre mía. Entonces, ella, ante tal barbarie, pues pidió ayuda al pueblo de los Trinovantes, que era el otro pueblo que se rebeló con los Icenos en contra de Roma, ¿vale? Entonces se unieron diferentes tribus, porque mientras que los Icenos y los Trinovantes iban avanzando, diferentes tribus que también estaban en contra de Roma se fueron uniendo, ¿vale? Entonces, pues al final, Boudica fue como nombrada como líder de la rebelión, para que nos entendamos. Sí. Entonces, por ejemplo, todos aquellos romanos, ¿vale?, que no quisieron
o bien abandonar sus casas, o bien, por ejemplo, rendirse, aunque bueno, a Boudica eso les dio un poco de igual, ¿vale? Pues fueron masacrados. Ella lo que lo hizo fue como un poco como de venganza por lo que le había ocurrido a sus dos hijas, y más delante de ella. Terrible. Que eso fue lo que a ella prácticamente pues más le dolió. Entonces, por ejemplo, pues Boudica, ¿qué hizo? Pues que quemó, por ejemplo, todas las casas de Londres, ¿vale? Que antes se llamaba Londinum. Y por ejemplo, no, Londinum no, Londinium. Eso sí. Y cogió y las quemó todas, masacró a todos los romanos. La cuestión era que ella pretendía que, bueno, que ningún romano pues quedase vivo después de esa, después de la masacre, que claro, que la habían hecho a su familia. ¿Qué pasa? Que Boudica finalmente pues no se conoce qué pasó con ella. No se conoce, por ejemplo, si cayó enferma, si murió poco después. Otros afirman que, por ejemplo, pues se quitó la vida, ¿vale? O, por ejemplo, sobre todo para no ser capturada por los romanos, o bien, por ejemplo, es que hay muchas historias, ¿vale?, en las que no se tiene constancia de lo que le pasó. ¿No hay ninguna teoría más fuerte que otra que se pueda respaldar de alguna manera? Una de las teorías que más vida cobra es que bueno, que ella pues se quitó la vida para no ser capturada por los romanos. Porque claro, ella también sabía lo que le esperaba si los romanos la cogían o la detenían. Entonces, era una muerte segura. ¿Tú cuando no estudias, qué haces? Investigar. Porque la cantidad de nombres, datos que tienes en la cabeza es enorme. Decía yo antes que era un pueblo igualitario. Si había diosas, había dioses. Claro, pero una cosa, antes de, por ejemplo, Boudica, ¿vale? Es una... Ahora mismo es un símbolo, ¿vale? Es un símbolo de una mujer que luchó por su pueblo, que luchó por su familia, y que hasta que ella no consideró que se hizo justicia por su familia, no paró. Por eso, por ejemplo, en el Palacio de Westminster, ¿vale?, que está en Inglaterra, en el año 1905 se colocó una escultura que representa a la diosa. La representa en un caballo, bueno, en lo que sería un carro de caballos, ¿vale?, con dos caballos, y está la reina con una lanza, ¿vale?, como aclamando al pueblo, para que el pueblo vaya como adentro de la ciudad, que era donde estaban los romanos. Entonces ahora mismo está considerada como toda una heroína que luchó por su pueblo. Además, decían que era muy bella, ¿no? ¿Cómo? Que decían que era muy bella. Sí. Porque, por ejemplo, pues Boudica se le representa como que era muy alta, que, por ejemplo, tenía un cabello... Hay algunos textos que la identifican con el cabello rojo, ¿vale? Sí. Que era pelirroja, y hay otros que, por ejemplo, pues la identifican como rubia. Pero claro, ahí hay un poco de controversia, ¿vale? Siempre usaba, por ejemplo, un collar muy grueso, que era un torque, que eran unos collares rígidos, que justamente por el centro, tenían como por el centro, ¿vale?, estaba hueco, y después tenían una parte en la que no se unía con los dos, ¿cómo lo explico? Las dos partes, ¿vale?, que quedaban como al descubierto, que siempre solían tener, por ejemplo, pues grabados, se hacían tanto de plata, que eso era algo como muy costoso,
y eso solamente lo podían tener o bien los reyes o bien los máximos representantes de la vida social, ¿vale? O bien se hacían como de más corriente, que eran de hierro o de bronce. Sí. Entiendo que también hacían grandes trabajos de orfebrería, ¿no? Sí, fueron prácticamente pues los mejores orfebres de toda la antigüedad. Siempre y cuando no metas a romanos, no metas a griegos. Claro. Esto también tiene que ver con la simbología, ¿no? Sí, claro. Sin ir más lejos, por ejemplo, pues los celtas tenían también su propio símbolo, como bien el trechet, la triqueta. Por ejemplo, en la Irlanda, la Irlanda ya más medieval, ¿vale? Rescató lo que sería, por ejemplo, la cruz celta. O, por ejemplo, que los celtas tenían muchísimo símbolo, y casi todo, es igual que las plantas o los animales. Sí. Casi todo ellos lo identificaban con un poder místico o algo así como más, no tan terrenal, sino algo más espiritual, ¿no? Más que, exactamente, que no podían explicar muy con hechos, sino más bien como con sentimientos. Sí. O se le identificaba sobre todo con eso. ¿Había algún dios de dioses célticos? No y sí. A ver, cuéntame eso. No y sí, porque por ejemplo, los celtas tenían un Partenón, ¿vale? Que era el Partenón céltico. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, en el Partenón céltico había dioses que se consideraban pues más importantes y dioses que se consideraban como más, por así decirlo, no pasajeros, ¿vale? Porque no es ese el concepto, pero sí menos importante. Entonces, por ejemplo, pues nos encontraríamos dioses muy importantes, Cernuno, que no era el dios supremo, ¿vale? Pero es un dios que ahora mismo, pues cuando tú hablas de mitología celta, el primer dios que se le identifica, pues por ejemplo, pues sería Cernuno, ¿vale? Por ejemplo, Cernuno también tenemos diferentes restos arqueológicos que se han encontrado aquí en la península ibérica, ¿vale? Lo que pasa que aquí, por ejemplo, pues se le identificaba como Carnú o Cárgamo, porque en cada lugar, como ya comentamos, se le identificaba con un nombre distinto. Por ejemplo, pues en uno, ¿dónde aparece? Y es sumamente importante que aparezca en ese objeto arqueológico, pues en el caldero de Cundestru, que es prácticamente el objeto más representativo de la orfebrería del estilo del Ateneo. ¿Qué es el estilo del Ateneo? Pues es que esto es otra, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura celta, ¿vale? Sí. En los comienzos, pues primero se pensaba que que la cultura celta pues nació en Harpa, ¿vale? Que Harpa era una zona de Austria y Alemania. Bueno, que ahora mismo pues sería, sí, parte de Alemania. Pero ¿qué pasa? Que últimamente, ¿vale? Se ha descubierto que también podría ser, por ejemplo, la cultura de Golaseca, que era una cultura que se encontraría sobre todo en la pequeña ciudad próxima a Varese, que está en Italia, donde se encontraron unas 50 tumbas con algunas espadas y algunos restos que lo que nos quiere decir es que esa cultura, que sería de la primera edad del hierro, pues fue absorbida por los celtas, ¿vale? Que terminó como de desarrollarse en el siglo IV a.C. Entonces los celtas absorbieron esa cultura, ¿vale? Y a partir de ahí, según algunos
algunos estudios arqueológicos dicen que provenía, pues, lo que sería la cultura céltica. Sin embargo, por ejemplo, pues, otros estudios nos quieren decir que nació en Hachas, ¿vale? Que, por ejemplo, pues, Hachas, sin ir más lejos, se extendió prácticamente por casi todo el centro de lo que sería Europa, por ejemplo, Francia, los Balcanes, Alemania, todo lo que sería el centro. Y que, bueno, además, por así decirlo, pues se desarrolló en diferentes épocas. Tenía como diferentes etapas. Según iban progresando, pues se iba desarrollando las diferentes etapas. Porque, por ejemplo, nos encontraríamos desde 1200 a.C. hasta el 50 a.C. Entonces ahí una cultura, pues, avanza muchísimo. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que justamente en el 50 a.C. ya lo enlazaríamos con la cultura del Ateneo, que es la que le seguiría, que es como todavía más avanzada. Entonces, claro, aquí es donde ya nos encontraríamos en lo que sería el Cardero de Gundestrup, que tiene una orfebrería mucho más avanzada que la que, por ejemplo, pues podríamos encontrar en Golaseca. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el Cardero de Gundestrup, ¿no? Pues, para que nos hagamos una idea de su grandiosidad, el 97% de lo que compone el Cardero sería plata. Después nos encontraríamos tanto estaño como vidrio. Y es eso. Y está datado más o menos en el siglo 3-1 antes de Cristo. Entonces, quieras que no, es algo como muy avanzado para una sociedad que bueno, que en muchos sitios pues, todavía se le sigue denominando bárbaro. Porque es más fuerte el arraigo, no sé, en Escocia, Irlanda, por ejemplo, que por ejemplo en España o en Alemania. A ver, mira, en Alemania sí es verdad que, bueno, en la parte de Hachas, ¿vale? Que eran unas antiguas minas de sal en las que estuvieron mineros, ¿vale? Porque era como la mayor riqueza de la zona. Bueno, también había mineros que eran niños, ¿vale? Por ejemplo, ahí, en Hachas, ¿vale? Pues bueno, pues se ha encontrado la escalera más antigua, o se ha encontrado, por ejemplo, que ya se empezaban a hacer lo que era la hidromiel, a partir de desechos orgánicos de las personas que vivían ahí, según los estudios. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, en ciertas zonas pues se le da un valor cuando se le ve que de verdad pues o bien se le puede sacar algún tipo de valor económico, básicamente, ¿vale? O bien porque se quiera recuperar aquello de lo que tú provienes. Bueno, tú desciendes, ¿entiendes? Porque tú desciendes de todas aquellas personas que, bueno, que vivieron o bien en esa zona, o bien, por ejemplo, tú tienes costumbres que descienden de ellos, o vete tú a saber. Sí, claro. Pero bien es cierto que, por ejemplo, en Galicia hay una parte muy céltica. Sí, claro. Por ejemplo, ahora tendríamos Samaín, ¿vale? Por ejemplo, en la población de Cedeira, o, por ejemplo, bueno, prácticamente en casi toda Galicia, ahora se celebra Samaín, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para que nos hagamos una idea de lo que es Samaín, porque ya lo he nombrado varias veces. No, sí, quería llegar a eso, pero tenía tengo alguna cuestión más que no quiero que se me pase por alto, pero ya que estamos, cuéntamelo. Esto es el Año Nuevo celta. Exacto, ¿por qué? Porque mira, los celtas, a ver, tenían una rueda anual, ¿vale? Sí. Una rueda anual que era como su propio calendario, ¿vale? Con sus propias festividades. Ellos lo dividían
en 8 sabbats, que eran como las 8 festividades más importantes. Tenían una para cada solsticio y para cada equinoccio, y otra que se encontraba entre un solsticio y un equinoccio, ¿vale? Era como la fiesta de transición entre una festividad y la otra. Uh-huh. Entonces, claro, para ello, lo que sería el Año Nuevo Celta empezaría en la festividad de Samaín, que es justamente cuando la Tierra, pues, se comunica con lo que sería, pues, la parte más, no ancestral, pero sí espiritual. Uh-huh. Entonces, para ello era como, apagamos todo lo viejo, ¿vale? Y aprovechamos todo lo bueno que la madre naturaleza, pues, nos quiere dar. Uh-huh. Y esto es el origen, básicamente, de la festividad de Todos los Santos, de Halloween, ¿no? Claro, porque mira, básicamente, por ejemplo, pues, Samaín, ¿vale? Ocurre en lo que sería, pues, la noche entre el 31 de octubre uh-huh. y el 1 de noviembre. Que el 1 de noviembre, pues, sería el Día de Todos los Santos, uh-huh. ya que era como el final de la temporada de cosecha, y aparte, pues, era como unos días como de celebración, ¿vale? En la que también se podían hacer banquetes, se hacían grandes fiestas, grandes hogueras, y en las que, por ejemplo, pues también se podían celebrar juicios, ¿vale? Uh-huh. O se realizaban bodas. Uh-huh. Era como todo lo que la cultura, todo lo que un pueblo tenía que festejar, lo iba a festejar en Samaín, ¿vale? Uh-huh. Porque era como una comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Era ese momento en el que, como ese velo, ¿vale? Pues caía, y los muertos, o los difuntos, por una vez, podían entrar en el mundo de los vivos. Uh-huh. Y era una noche como de convivencia. Por eso hacían los grandes banquetes, bailes, hogueras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todos los meses de lo que sería, pues, la rueda anual, pues comenzaban con lo que sería como una luna llena, las cuales marcaban el punto medio entre una festividad y la otra. Uh-huh. Por ejemplo, pues, es tanto como una festividad de transición como una apertura al otro mundo, ¿no? Que sería el mundo de los difuntos. ¿Qué pasa? Que los espíritus, pues, en esta festividad tenían como una autorización. Sí, permiso para salir, ¿no? Exactamente, una autorización para caminar entre todos nosotros, ¿no? Sí, sí. Que seríamos los vivos. Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, pues la gente pues tenía la oportunidad de reunirse con lo que serían sus antepasados, Uh-huh. ¿no? Ya fallecidos. Entonces, Samaín también era el momento idóneo y el momento propicio para que todos aquellos druidas llevasen a cabo los preparativos para la adivinación, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que se cree que los druidas en esta festividad pues hacían grandes hogueras sagradas en las que solían ofrecer sacrificios a los dioses, y después, ¿no? Pues estas hogueras las llevaban a sus hogares para que los protegiesen, ¿vale? Sí, sí. Entonces, claro, sin ir más lejos, también en Irlanda, en la colina de Tara, Uh-huh. que es prácticamente, pues, uno de los lugares más importantes para la cultura irlandesa, pues allí había una gran corte, ¿vale? O una gran asamblea, según como lo miremos, que mediante banquetes que duraban hasta 3 noches, hay fiestas célticas que duraban hasta una semana, Uh-huh. ¿vale? Dependía mucho de la época en la que cayese, pues como se guiaban por las lunas, pues todo dependía de eso, de cómo se guiase por lo que sería como el calendario lunar, ¿no? Uh-huh.
entonces ellos celebraban esta fiesta por todo lo grande, con diferentes bailes, tanto bailes que o bien podían ser como pedidas de mano, ¿vale? Podían ser bodas o podían ser, por ejemplo, bailes en torno a una gran hoguera central. Uh-huh. Y después, pues, en diferentes colinas, en diferentes, no serían montes, ¿vale? Pero sí serían como lugares sagrados de Irlanda en los que se celebraban, pues, diferentes banquetes o cualquier baile de cualquier índole, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando los territorios celtas, por ejemplo, pues fueron conquistados por los romanos, sí, los romanos calificaron muchas de estas festividades como festividades de herejes o festividades que claro, que para ellos pues no no las querían, ¿vale? Le fueron metiendo la parte religiosa, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando los cristianos llegan a Irlanda en el siglo V, pues la Iglesia Católica les resultó mucho más fácil y más útil adoptar todas aquellas festividades que habían perdurado y que en vez de quitarlas. Entonces modificaron lo que sería como el nombre, ¿no? Por ejemplo, día 2 de febrero se celebra la festividad de Imbolc. Bueno, pues esa festividad, hablando católicamente, sería Santa Brígida. Entonces, lo que hicieron fue adoptarla. Le cambiaron el nombre, se la apropió a un santo, en ese caso a una santa, y fue como su manera de apropiación de una fiesta que era pagana, ¿vale? Era como que lo cristiano era totalmente superior a lo pagano. Esto mismo ocurrió, por ejemplo, con las cruces celtas, que era un símbolo en el que la cruz latina, sí, ¿vale? Pues se le puso lo que sería una aureola de dios Lugh, que era un dios céltico. Entonces, casi siempre la aureola aparece justamente por la parte posterior, ¿no? Por la parte de detrás de lo que sería la cruz, como diciendo que lo cristiano está siempre que es superior o que es mucho más importante que lo pagano. Entonces, volviendo a lo mismo, que me suelo con las patas. Yo me callo porque te estoy oyendo atentamente y estoy aquí que no parpadeo. Vale. No, es que cuando me dejan... No, yo te dejo, yo encantado. Lo que sí, esto... ¿hay algún lugar donde aún se celebre el Samhain al más puro estilo celta? ¿O ya está todo ya trastocado por el paso de los años y por las distintas religiones que han ido tomando esto? A ver, donde más lo vas a encontrar, las cosas como son, en Escocia e Irlanda. Ahí lo vas a vivir de una manera espectacular. Con lo cual ellos mantienen el legado celta, o lo han mantenido más que cualquier otro sitio, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el día 29 y 30 de octubre, pues, en Dublín, se celebra un festival que es el Festival de Magna, que es un festival en el que, bueno, sacan como marionetas gigantes, ¿sí?, ¿vale? En la que la gran mayoría son dioses célticos. Nos encontramos desde Cernunnos a Caligeas, o por ejemplo animales totémicos como el cuervo, o el búho, incluso cisne. Entonces, quieras que no, o por ejemplo, en la colina de Ward también nos encontraríamos bastantes ritos ese día, ¿vale? Pero no hay que confundir entre lo más ancestral, ¿vale? Sí. O hablando históricamente lo más correcto, y entre el neotruidismo, ¿vale? Que es como una corriente que lo que se ha encargado ha sido de recuperar todo aquello
que provenía de los druidas, ¿vale? Siempre llevándolo como a su terreno. Entonces tampoco hay que olvidarnos de la Wicca, que es por lo que muchas veces pues también confundimos muchos términos o los asociamos a la cultura céltica, ¿vale? Pero siempre están adornados con lo que sería pues sus propias costumbres, sí. O diferentes cosas que al fin y al cabo pues no son históricamente correctas, claro. Pero entiendo... Claro, porque... Dime. No, dime. Entiendo entonces que la mitología gallega, que bebe a raudales de la fuente de los celtas, eso es irrefutable, pero también se ha moldado, según tú, en bastante abundancia a la parte religiosa, ¿no? Claro, en el sentido de que, por ejemplo, en muchas partes de Galicia, ¿vale? Sí. Por ejemplo, Samaín, pues se celebra tal cual me refiero, tal y como se celebraba, pues, en aquellos tiempos, ¿no? Pero en aquellos tiempos entiendo yo que era una fiesta. Claro. Y ahora nos lo hemos traído a algo más de recogimiento, ¿no? De culto a la muerte, pero de una manera muy muy recogida, muy seria, ¿no? Sí, es que ahora mismo, ¿vale? Por ejemplo, todo el mundo se piensa que Halloween, pues es una fiesta que proviene de Estados Unidos. Y no es así. Y sí, a ver, proviene de Estados Unidos en el sentido, ¿vale? De que, por ejemplo, entre los años 1845 y 1849, en Irlanda, pues desarrolló lo que sería como la Gran Hambruna, ¿vale? Sí. Que se denominó así. Entonces muchos irlandeses pues se vieron sometidos a una gravísima crisis alimentaria, aparte de una epidemia, tanto sanitaria como de pura hambre. Entonces muchos pues se vieron obligados a emigrar a los Estados Unidos. Más de 1 millón de personas murieron también en esa gran hambruna. Entonces cuando se fueron a Estados Unidos, se llevaron consigo muchas de sus tradiciones, y una de ellas pues fue el Samaín. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ¿qué proviene, por así decirlo, de Halloween de Estados Unidos? Pues las calabazas. Pues, por ejemplo, los celtas lo celebraban pero con nabos, ¿vale? Porque era una fruta, era una verdura, sí, que era como muy típica de esa zona, ¿no? Y que había en abundancia, pero cuando los irlandeses se fueron a Estados Unidos, pues allí prácticamente no había, lo que había eran calabazas. Entonces decidieron... Aprovecharon las calabazas. Exactamente, decidieron aprovechar las calabazas. Entonces eso sí ha llegado hasta nosotros. Por ejemplo, lo de los disfraces, ¿no? Sí. En Irlanda también se disfrazaban, ¿sabes? Entonces eso tampoco proviene, no, de Estados Unidos, pero sí es verdad que proviene en la parte en la que en parte gracias a Estados Unidos pues tenemos también como esa vuelta, ¿no?, a nuestros orígenes. Con lo cual quiere decir que el legado celta se expande más allá de Europa. Exactamente. Incluso esto que celebran en México puede tener algún redito de ahí, ¿no? De los celtas. Es el día, claro, te refieres al Día de los Muertos. Eso es. Claro, pero en México, por ejemplo, pues se lleva mucho el tema de las calaveras, sí, ¿no? Pero también lo hacen de manera festiva. Exactamente, grandes bailes. Sí. También hacen hogueras, comen todos. Comen familias enteras, por ejemplo, alrededor de lo que sería como las tumbas de sus antepasados, ¿no? Entonces, ese calor
tanto humano como familiar. Eso es lo que hoy en día pues faltaría, ¿no? En Samaín, que Sí. prácticamente se celebraba por eso. Se celebraba porque era un momento de comunión entre tus antepasados ya fallecidos y bueno, y los que quedaba ahí pues en el mundo de los vivos. Entonces esa relación y esa conexión, eso se ha perdido. Eso se ha perdido completamente. Entonces eso es lo que le hace falta a Samaín. Eso es lo que haría falta recuperar, ¿no? Para que Samaín pues, bueno, pues fuese como completo, ¿no? Y esto que se hace en algunos lugares de dejar un plato en la mesa para los difuntos, se les pone comida, ¿esto también lo hacían los celtas? Pues hasta donde yo sé, no. Entonces, ¿Vale? lo hemos ido acoplando en algunas partes. Yo sé que, por ejemplo, en la zona de las Urdes, en Extremadura, es algo que se hace. Bueno, en México entiendo que también. Y no sé. Sí, claro, era una especie de bueno, de como invitar a lo que sería como el difunto, ¿no? Uh-huh. A que bueno, a que se sigue siendo como su casa, sigue siendo como su familia, ¿no? Sí, y que le dan una especie como de bienvenida o ese calor que bueno, que el difunto pues no va a tener en el mundo de los muertos. ¿Tú que te pasas prácticamente la vida dando conferencias? ¿La gente se interesa de verdad por el mundo céltico? Se interesa cuando lo habla, por ejemplo, desde un punto de vista de costumbre que han perdurado hasta hoy en día, ¿vale? O desde que lo habla desde un lenguaje no técnico, desde que es como de un tú a tú. Eso me gusta bastante, porque hay muchas veces que cuando tú hablas con mucho tecnicismo, pues no te entienden. Hay muchas personas que no te entienden. Entonces, hablarlo de una forma más llana y más como para alguien que no sepa absolutamente nada, sí, eso no, sí... en un lenguaje más coloquial, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, eso sí es verdad que sí interesa. La cultura celta desde hace unos años para acá sí está interesando más de lo habitual. También es verdad que por muchas series, por muchas películas, porque están sacando, por ejemplo, también muchos libros, o porque bien también como el paganismo, ¿no? Sí. Está recuperando también ciertas culturas y las está poniendo de alguna forma, aunque tampoco estoy 100% de acuerdo, las está poniendo en valor. Claro, porque si nos damos cuenta, la cantidad de la cantidad de tradiciones, incluso hablabas tú de los pantalones antes, ¿no? La cantidad de símbolos que vienen de este pueblo es demasiado grande como para que sepamos tan poco, ¿no? Yo el primero. Claro. Quizás estamos en un momento en el que habría que intentar redescubrir esta historia, ¿no? Exacto. Y aparte, siempre hay que reivindicar lo nuestro. Claro. Reivindicar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, reivindicar nuestras leyendas, que tenemos leyendas pero que muy bonitas, como por ejemplo la de la diosa Deva, ¿no? Que no sería 100% nuestra, por así decirlo, pero sí es verdad que se le podría dar mucha más importancia de la que tiene, ¿no? O de la que se le da, porque es que es algo que está ahí y que si se le diese pues esa oportunidad de ser lo que era antes, ¿no? Pues seríamos un pueblo mucho más rico, tanto culturalmente hablando, eso es evidente, como de todo. Hay un personaje de la mitología, que no quiero que se me olvide, que creo que se llaman las Bansés, ¿no?
las Bansés? Pues... creo que eran unas mujeres que eran hadas. ¿Te refieres a las Cides? Puede ser, ¿no? sí, puede ser. Es que no, tantos nombres, tantas anotaciones que puede ser que esté aquí un poco liado con los nombres. Sí, cuéntame. Claro. Sí, las Cides eran como unas haditas. Sí, claro, ¿vale? sí, lo tengo aquí. Sí, claro, sí, lo tengo aquí. Ahora sí, dime. Claro. Es que por el nombre no me sonaba mucho, la verdad. No te podía sonar. Claro. Por ejemplo, pues las Cides eran unas antiguas hadas, Sí. ¿vale? de la mitología céltica, que bueno, pues que habitaban siempre pues bajo rocas, ¿no? O bajo lo que serían, por ejemplo, por así decirlo, como en sus guaridas o debajo de árboles, ¿vale? Y, por ejemplo, pues tenían la facultad de tomar a los hombres como amantes y aparte pues inspiraban artistas a cambio de pasión y de amor, llevándolo pues casi siempre a la locura o a la depresión. Madre mía. Por ejemplo, estas hadas, ¿vale? Pues eran muy importantes sobre todo en la parte de la Alta Escocia o, por ejemplo, pues más bien como la Escocia central, ¿vale? Por poner un ejemplo, estas diosas estaban íntimamente ligadas con las hadas, porque claro, ellas eran descendientes de los antiguos habitantes de Irlanda, que eran los Tuatha de Danann, que era un antiguo pueblo irlandés que fue arrojado a lo que sería como el inframundo tras la invasión de la isla por sus actuales habitantes. Entonces estas diosas pues eran las encargadas de llevar a los hombres a la locura, de torturarlos no con hechizos, ¿no? Pero sí con cánticos, ¿sí? Todo aquello para que se enamorasen de ellas. Y por ejemplo, las cides más importantes, ¿no? Pues las encontraríamos también en la parte de Irlanda, que era, por ejemplo, pues en Newgrange, que es uno de los centros megalíticos más importantes de toda la antigüedad, o por ejemplo también en Connaught. No sé cómo se dice, no sé cómo se pronuncia bien, pero es eso. Vale, por ejemplo, pues también en la parte de Bretaña o en Asturias, Asturias también se conservan bastantes tradiciones similares. Por ejemplo, en la mitología asturiana, ¿no? Sí. Pues nos encontraríamos relatos acerca de mozos o de jóvenes, ¿no? Que con frecuencia, pues, se vieron a grupos de shanas, que era tal y como se denominarían estas hadas allí, ¿no? Y se las encontraban bailando en corro en torno a una de ellas, que siempre la que estaba en la parte central, pues era la reina, que se llamaba Shana Mega, ¿vale? Que era como Shana reina. Y después esos mozos pues se quedaban siempre como muy encandilados de esos bailes y era una especie como de atracción para que después, pues bueno, sí, pues, ya hicieran lo que ellos querían, ¿no? Ya lo entendemos, sí. Claro, también nos encontraríamos, por ejemplo, en el Castro de Artamira, que está ubicado en el Bierzo, si no recuerdo mal, pero no mete la pata. Circulan también diferentes mitos que, bueno, que nos refieren a la existencia de un gran reino subterráneo que estaba gobernado por una pareja de reyes y que ellos también pues tenían lo que serían las cides, ¿no? Sí, y en cuya entrada pues se encontraría en algún punto de lo que sería ese castro. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque las cides tú las puedes identificar tanto como una pequeña hada como la guarida de las hadas. Ajá. ¿Vale? Entonces tiene como dos etimologías.
Por eso, en muchos sitios se la identifica como esas hadas y las leyendas van en torno a las hadas, y en otros sitios es esas guaridas en las que también vivían esas hadas. Pero madre mía, la cantidad de conocimientos que tiene es impresionante. Es impresionante. Oye, cuéntame algún ser mitológico terrorífico. ¿Algún ser mitológico? Pues nos encontraríamos, por ejemplo, bueno, de los que a mí más me gustan. Claro, por supuesto. Pues, a ver, hay, para morirnos de la pena, nos encontraríamos, por ejemplo, pues a las Banshees. ¿Vale? Las Banshees eran unas mujeres. Las Banshees eran, pues eso, eran unas mujeres, ¿no? Que mediante su lamento, mediante su voz, lo que te anunciaba, pues era la muerte, ¿vale? Eran sumamente temidas en la época de Samhain, ¿vale? Porque iban como casa por casa, ¿no? Anunciando, pues, lo que sería como tu muerte. Por ejemplo, la Banshee, ¿qué pasa? Que nace, ¿vale? En la plena Irlanda, pero en pleno corazón de Irlanda, en el siglo VIII. Es decir, que no sé, sería celta, ¿vale? Pero la primera... bueno, los primeros escritos o las primeras leyendas nacen en lo que sería, pues, la Irlanda del siglo VIII. ¿Y ahí que nos encontraríamos? Pues nos encontraríamos a unos espíritus, ¿vale? Que siempre eran mujeres, con la tez, pues, muy blanca, no solían aparecer piernas, ni tampoco las manos, y siempre llevaban como un vestido blanco. Un vestido blanco hasta prácticamente, pues, mucho por debajo de los pies. El papel de la Banshee, pues bueno, era de lo más completo, ¿vale? ¿Por qué? Porque también era, por ejemplo, pues conocida como las Cide, ¿vale? Como hadas, pero de la muerte. Vaya por Dios. También. Claro. ¿Por qué? Porque es que prácticamente lo que te anunciaban, pues, era eso, era tu muerte o la muerte de alguien muy cercano. ¿Qué pasa? Que las Cides, ¿no? Se dedicaban, pues, cada una de las familias más importantes de Irlanda de ese momento, sí, ¿vale? Tenía su Banshee particular, ¿vale? Siempre y cuando el nombre de la familia tuviera los prefijos o ac, u, o, ¿vale? Es decir, que ac o, sí. básicamente. Claro, pero es para que se entienda. Vale. Entonces estas Banshee, pues, se encontraban al servicio de esta familia como modo de presagio. Ese presagio de que te va a pasar algo malo o de que morirás. Entonces, todas aquellas familias que tenían a una Banshee a su cargo, ¿vale? Eran todas aquellas que habían tenido alguna relación o bien con colonos o bien con inmigrantes ingleses. Y eran familias sumamente ricas. Eran las familias más pudientes de la época. Vaya historia. Aparte, hay que tener en cuenta que también podían cambiar de forma humana a forma animal. Como bien podían cambiar a cuervo o a liebre, que es un animal muy relacionado con la magia y folclore irlandés. Y siempre, por ejemplo, pues se identificaba como una anciana. Nunca era una mujer así como de una edad adulta. Sí. O era una joven doncella, ¿vale? O era una anciana. O era una anciana, casi siempre una anciana. Maravilloso. Yo sé que tenías pendiente, bueno, no sé si al final te da tiempo, pero tenías pendiente un pequeño libro sobre Samhain, ¿no? Bueno,
Espero que sí. Espero que dé tiempo. Espera que dé tiempo para cuándo, ¿no? Vamos a hacer propaganda. Espero que dé tiempo de aquí antes del 31. Fijaos bien, esta mujer quiere escribir un libro y publicarlo antes del 31 de octubre. Para que lo tengáis en cuenta lo que quiere hacer, como lo consiga, vamos, es una maravilla. Es una locura esto, ¿no? Así de buena primera, ¿no? Sí, bueno, es una locura que llevaba pensando hace ya mucho tiempo. La gran mayoría ya está escrito, porque de todos los hilos o de todos los artículos de la web, sí, ¿no? O de todos estos años, que sí, son más de 10 años. De ahí a publicarlo hay que correr, ¿eh? Claro, entonces lo que estoy haciendo es recoger todos aquellos escritos, ¿no?, que ya he publicado o que ya modificarlos, porque con el paso de los tiempos, pues o bien se han ido sacando nuevos estudios o bien hay nuevas investigaciones, entonces los estoy revisando, los estoy editando y a ver si da tiempo. ¿Que no da tiempo? No pasa nada. Se sacará en el mes de noviembre, pero de aquí a antes de Navidad está hecho. ¿Tienes una página web? Tienes una tienda que vendes artículos celtas, ¿no? Cuéntanos eso. Sí, bueno, lo que sería la web, ¿no? Nació... ¿Cómo se llama? Véndelo. Vale. La web se llama El Secreto de los Druidas. Nos podéis encontrar en todas las redes sociales, prácticamente en todas. En TikTok acabamos de llegar. Y en YouTube pues estamos estoy prácticamente pues adentrándome un poquito, poco a poco, pero prácticamente estoy en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, ¿no? Sí. Y bueno, pues nació lo que sería El Secreto de los Druidas en el 2010, más o menos, aunque en el 2015 ya fue cuando me puse más en serio a publicar y a divulgar cultura céltica. Y bueno, ahora como tenía yo mi blog, ¿no? En Blogger, pero decidí pues cambiarlo y se cambió a lo que sería pues una web profesional. Entonces nos podéis encontrar como El Secreto de los Druidas y aparte pues tiene tienda. ¿Y qué tipo de artículos? Pues se puede encontrar desde gargantillas de plata, por ejemplo, de cruces celtas o de símbolos célticos como bien la triqueta, triquel, nudo de bruja o cualquier símbolo de esa, de la cultura céltica. Sí. También te puedes encontrar peluches históricos como druidas, mujeres célticas o mujeres vikingas, también seres mitológicos como bien el Kelpie, la Banshee o Kaliyeat, ¿no? Diferentes dioses. Básicamente te puedes encontrar pues de todo. Y después también estaría por la parte de cosmética natural, que ahí pues también tienes desde jabones artesanales hasta perfumes, sacos térmicos, hay de todo. África, eres una mujer joven con un gran conocimiento que tienes la valentía, porque hay que ser valiente hoy en día para divulgarlo incluso. Y yo no sé cómo agradecerte que hayas estado aquí esta noche, porque yo sé que mañana tienes conferencia, estás hasta arriba y aquí... Sí, bueno, esto. Venga. Mañana... sí, voy a aprovechar. Claro, por supuesto. Mañana a las 9 de la noche, ¿vale? Tenemos conferencia vía Skype de Samaín. Durará más o menos 1 horita y media, ¿vale? Os podéis apuntar tanto por correo electrónico, elsecretoddelosdruidas@gmail.com, como por cualquier mensaje privado de las redes sociales. Todo eso está totalmente disponible y hablaremos pues de toda la festividad de Samaín, de la rueda anual, hablaremos también de seres mitológicos célticos
pero terroríficos o de dioses que estén relacionados con esta festividad, o por ejemplo de cuando provenía el truco trato, que también es céltico, o por ejemplo el tema de las calabazas, de todo, de los disfraces de Halloween, ¿no? Y también pues daré pequeñas píldoras de dónde se puede celebrar un Samaín pues más terrorífico y más auténtico. África, eres una auténtica erudita, nos ha dado una clase magistral. No, hombre, tampoco tanto. Sí, yo te he dejado hablar, ¿no? Que te preocupaba eso, que querías hablar, te he dejado hablar, ¿no? Sí. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado tranquila? Bueno, tranquila rato. Tranquila rato, que al principio me iba a dar algo. Pero bueno, sí. No pasa nada. Que me ha encantado tenerte aquí. Y que muchísimas gracias por acudir esta noche, porque ha sido todo un privilegio. Y esto es para aprender, esto es para apuntarlo y aprender, porque estos conocimientos merecen mucho la pena y, como siempre digo, ahí tenéis una posibilidad para después vosotros y vosotras indagar y seguir aprendiendo. Que no todo se queda aquí, que hay más, pero no tenemos no sé para tanto. Así que, África, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a ti y muchísimas gracias por haberme invitado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí me vais a permitir decirlo, programón de hoy. Cuando una persona de estas acude aquí, es maravilloso todo lo que sabe, es maravilloso. Ves cómo la gente joven también estudia, la gente joven también se prepara, la gente joven también cuenta, también divulga y también sabe de cultura. Es un ejemplo a seguir. La cantidad de datos, la cantidad de fechas, de nombres que ha dado esta mujer es impresionante. Es un ejemplo a seguir para que nos demos cuenta de que si luchamos por lo que soñamos podemos llegar a conseguirlo. Así que yo me he quedado sin palabras con esta mujer, la verdad. Será un auténtico privilegio para mí después volver a escucharlo tranquilamente, para disfrutarlo, para degustarlo y para vivirlo una vez más, que me ha encantado. Y espero que a vosotros y a vosotras también. Así que nada, que se acerca la noche de ánimas, que la vamos a vivir intensamente aquí en el templo, y que ha sido un placer teneros aquí esta noche. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Fuerza!